Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a tratar la resurrección de Cristo desde una perspectiva histórica. Sí, la resurrección es el tema fundamental del cristianismo, así que esperamos que la conversación les sea de mucha utilidad y que nos dejen saber lo que creen en los comentarios. Bueno, estaba el otro día leyendo un artículo sobre mitos y una de las cosas que me llamó la atención era que decía que la forma en que el mito establece su autoridad es que simplemente se presenta, ¿no? Es decir, el mito viene, afirma sus declaraciones y no provee ningún tipo de prueba o de evidencia, ¿no? No lo necesita. El mito simplemente llega y se te presenta. Eh, y bueno, y sabemos que por su parte las leyendas son narrativas que se cree que tienen un sustrato histórico, ¿no? Pero que con el tiempo se van embelleciendo, se van enriqueciendo, ¿no? Sin embargo, el cristianismo, eh, nosotros afirmamos que la base del cristianismo es la resurrección de Cristo, que es un hecho histórico que se presenta, bueno, en el Nuevo Testamento por diversos autores, que mencionan testigos oculares y que ellos mismos afirman haber visto a ese Cristo resucitado. Entonces, hay una distinción ahí entre los mitos y las leyendas y el fundamento del cristianismo. Y hago esa conexión porque mucha gente comienza siempre afirmando bueno, que la resurrección es un mito o que el cristianismo es leyenda, etcétera, ¿no? Entonces, creo que para introducir este tema, creo que podemos ir por ahí, ¿no? Así es. Sí, por ejemplo, en cuanto al mito, los especialistas hablan de Jesús siendo rastreado históricamente, un personaje histórico, a diferencia de un mito, ¿no? Los mitos, los personajes son fabulosos, se trabaja mucho con la intervención de los dioses en un tiempo, bueno, en un escenario que está fuera del tiempo. Ahora con Jesús pasa algo diferente y es que se puede rastrear. En su momento vamos a hablar acerca de eso. En cuanto a leyenda, muchos especialistas plantean que es muy difícil probar que lo que estamos leyendo en los evangelios sería es una leyenda. ¿Por qué? Primero, porque hay muchos testigos oculares. Hay muchas personas que están interactuando con Jesús en su ministerio público y estas personas están vivas, muchos de ellos están vivos cuando se están escribiendo los textos antiguos, como son los relatos de los evangelios, las cartas de Pablo, etcétera. Entonces, si alguien crea una leyenda y empieza a embellecer con, digamos, con imágenes, con retoques, tantos testigos oculares inmediatamente dirían, oye, yo estuve allí y eso no fue así. Entonces sería muy difícil, además de que este núcleo histórico de los relatos antiguos aparece inmediatamente de la muerte y la resurrección de Cristo y la ascensión. Entonces, por ahí se puede trabajar más el caso, ¿no? Pero por ahí tenemos dificultades a la hora de plantear que lo que estamos eh, creyendo o analizando son mitos y leyendas. Claro, bueno, de hecho ya nos hemos planteado tratar ese tema por separado, ¿no? Examinar esa conexión entre mitos, leyendas y, bueno, y la afirmación de que el cristianismo tiene su base en eso, o que la Biblia son puros mitos y leyendas. Pero bueno, ese es otro tema. Creo que lo que queríamos expresar es que hay una distinción entre el fundamento del cristianismo y lo que se conoce como mito y como leyenda si se define estrictamente, ¿no? Eh, Ahora, ya que la resurrección es un hecho histórico, hay que tratarlo, por lo menos nos hemos planteado tratarlo desde la historia hoy, ¿no? Pero sabemos que la historia es una disciplina limitada, es decir, no abarca la totalidad de la realidad, sino que utiliza sus herramientas y investiga los hechos pasados mediante sus fuentes, ¿no? Y creo que una pequeña metáfora puede ayudar. Sería, por ejemplo, como la persona que para representar un objeto de la vida real utiliza un lápiz en lugar de, digamos, pintura al óleo. Entonces, el lápiz puede expresar luz y oscuridad, ¿no? Los valores, y pierde, por supuesto, la capacidad de representar
una amplia gama de colores. Entonces, en el momento en que una persona decide dibujar con un lápiz, está adoptando restricciones. Entonces, del mismo modo, en el momento en que uno decide eh, hablar desde la historia sobre una realidad que ocurrió en el pasado, estás adoptando limitaciones, porque no puedes ni siquiera estudiarla a cabalidad, es decir, no puedes ir al pasado y estudiarlo todo, ni tampoco puedes presentarle a la gente una imagen perfecta de ese pasado, porque nunca pudiste estudiarlo. Entonces es una aproximación, ¿no? Es algo que se acerca, por ejemplo, como ese dibujo, pero que pierde también un rango de realidad. Eh, entonces, el punto de eso es que con la conversación de hoy no pretendemos explicar ni agotar la resurrección, ¿no? El punto es solo tomar una perspectiva, una herramienta, que es la historia, y ver cómo podemos acercarnos un poco, ¿no? Creo que por ahí, creo que por ahí es el asunto. Así que, como habíamos dicho, resurrección, fundamento del cristianismo, ¿no? Eh, pero creo que una de las formas o la forma principal que he visto de acercarse a ese hecho o más bien de explicar la resurrección, es tomando una serie de hechos históricos que son generalmente aceptados por diversos académicos, historiadores, etcétera, eh, y ver cuál es la explicación más sensata de esos hechos. Entonces, creo que primero podemos eh, hacer una lista breve de los hechos y luego ir de uno en uno explicándolos. Por ejemplo, tenemos el primero que sería la crucifixión y muerte de Jesús. Eh, Esto se encontraría, por ejemplo, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en historiadores antiguos. Se encuentra en Josefo, en Tácito, y bueno, hay menciones de otros, pero estos son los más importantes. Entonces, la crucifixión y muerte tiene corroboración extrabíblica y bíblica también. El segundo hecho sería el de la tumba vacía. Este se encuentra en el Nuevo Testamento, pero es otro de esos hechos que se aceptan ampliamente, ¿no? Eh, Como tercero tenemos las apariciones post-mortem, es decir, los discípulos y otras personas que afirmaron ver a Jesús resucitado. Y finalmente el cuarto sería el cambio que vieron los propios discípulos de Jesús y escépticos, personas como Santiago y como Saulo posteriormente. Entonces, tenemos esos cuatro hechos. Hay personas que los presentan más desglosados, que presentan algún otro, pero esos cuatro son buenos para abarcar, creo, la conversación, ¿no? Ahora, sobre la crucifixión y muerte de Jesús, ¿qué crees que podemos decir o cómo eh, profundizar un poco en ese hecho? Sí, lo primero que hacemos es ir a las fuentes. Es el proceso metodológico que se debe hacer siempre que se aborda el pasado, ¿no? A través de la historia. Entonces vamos a la fuente, vemos los documentos independientes, los que son bíblicos, pero son independientes, es decir, que no dependen unos de otros para redactarse. Y lo otro, como tú bien decías, vamos a las fuentes extrabíblicas para ver qué dijeron otros personajes como historiadores, etcétera, en sus textos, si citaron a Jesús, si citaron la crucifixión, la muerte, la crucifixión, u otros personajes que están narrados que aparecen en las narrativas de los evangelios y otros libros, ¿no? Entonces creo que siempre que se aborda la historia, uno debe ir a las fuentes, uno debe tener las fuentes bien claras, cuáles son independientes, cuáles dependen unos de otros o qué relatos dependen unos de otros, y también tener una metodología lo más riguroso posible que mantenga bajo control las presuposiciones, los sesgos. Todo el mundo tiene presuposiciones, todo el mundo puede tener sesgos, pero si nosotros los identificamos, si identificamos cuál es mi sesgo, cuál es mi presuposición y la mantengo bajo control en el proceso de investigación, entonces me puede llevar a mí a tener una conclusión moderada, es decir, rigurosa, académica, que puede ayudar a las personas a evaluar lo que estamos diciendo, los procedimientos que estamos utilizando. Claro. Bueno, exacto. Entonces, por ejemplo, tanto Josefo como Tácito afirman que Jesús fue, eh, fue muerto y eh, fue condenado y muerto por Poncio Pilato. Eso corrobora las afirmaciones bíblicas. Entonces, tanto la Biblia como historiadores eh, antiguos de la época están de acuerdo en ese hecho, que es muy fundamental, porque, por ejemplo, una de las objeciones que hay
es que Jesús en realidad nunca murió, que tuvo un desmayo o algo similar, pero sabemos de la letalidad de la crucifixión. Se hacían flagelaciones, por supuesto, es decir, se debilitaba a la persona previo a la crucifixión, había problemas de asfixia, por supuesto la pérdida de sangre y, por ejemplo, el hecho de que Jesús secretara agua y sangre, esa separación de estos dos fluidos parece ser que tiene mucho que ver con asuntos cardiovasculares, de fallos cardiovasculares. Entonces, este hecho es muy importante porque es el fundamento. Si Jesús no muere, entonces no resucita. Así que como hecho inicial, la crucifixión y la muerte es esencial. Ahora, la tumba vacía, sabemos que Jesús fue sepultado por José de Arimatea eh, y que su tumba fue hallada vacía. Las mujeres lo encontraron y, bueno, fueron a decirles a los discípulos. Pero creo que podemos leer un momento, un pasaje en Marcos 16, solo para examinar un poco este segundo hecho, ¿no? Marcos 16. A ver, voy a leer algunos. Por ejemplo, aquí comienza diciendo, pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, y que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Entonces, bueno, el asunto aquí de este hecho, lo fundamental es que eh, la tumba en la que Jesús fue enterrado por José de Arimatea fue encontrada vacía. Y, por supuesto, las autoridades judías nunca pudieron presentar un cuerpo, ni ninguna otras personas, por supuesto. Es decir, a este tema de que quizá el cuerpo fue robado por los discípulos, etcétera, que ahora más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero el punto es que nunca se entregó un cuerpo. Es decir, la tumba quedó vacía y ninguna autoridad pudo venir con el cuerpo de Jesús, reconocible, por supuesto, eh, flagelado, herido profundamente, como para que fuera reconocido. Entonces, este segundo hecho, también aceptado ampliamente por historiadores del Nuevo Testamento, etcétera, es el segundo eslabón, ¿no? de esta cadena. No sé qué te parece. Sí, y como hemos conversado en otras ocasiones, la tumba vacía por sí misma no explica la resurrección, por supuesto, porque puede haber sucedido muchas cosas, pero es interesante ver cómo estos relatos relacionan a las mujeres con el acontecimiento de la tumba vacía. Es decir, si los discípulos antiguos, los testigos oculares de Jesús, fueran a, a construir un caso apologético, es decir, para defender que Jesús sí resucitó, creo que no habrían utilizado el tema de las mujeres como primeros testigos o primeros testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, porque de hecho los discípulos mismos no le creyeron a ellas, los varones. Y sabemos que en el mundo grecolatino esto era ofensivo a la hora de presentar un caso histórico, un caso judicial. No necesariamente las mujeres serían el mejor, digamos, los mejores eh, ejemplos para redactar una historia. Habrían buscado otra alternativa, suponiendo que quisieran engañar, ¿no? Habrían buscado otro tipo de alternativa. Entonces, lo que eso evidencia es que los discípulos están relatando lo que sucedió. No importa si es ofensivo, no importa si el testimonio de la mujer en los procesos historiográficos no tiene el peso que tiene el del hombre, pero ellos cuentan lo que realmente sucedió. Claro. Entonces, y bueno, la tumba vacía es importante, lógico. Algunas personas dicen, por ejemplo, que por qué Pablo habla de la resurrección, como es el caso de primera a los Corintios capítulo 15, que después vamos a hablar de eso. ¿Por qué no habla de la tumba vacía? Pero Pablo está hablando de la resurrección. No tiene por qué recurrir a la tumba vacía cuando lo que tiene son evidencias de las apariciones, ¿no? De la resurrección.
Claro, es decir, ese es un punto intermedio entre la muerte y la resurrección. Así es. Si no había tumba vacía, eh, ¿por qué hablar de esa resurrección? Entonces, es decir, uno no puede estar presentando siempre la totalidad de un caso, uno no salta a pasos obvios, ¿no? Entonces, por eso imagino que Pablo se salta esa parte. Pero para tener una secuencia lógica, creo que nos funciona bien. Ahora, el tercer hecho elemental son las apariciones post-mortem de Jesús. Sus discípulos y después eh, personas escépticas que se oponían a él en algún sentido, afirmaron verlo vivo después de haber muerto. Esto, por ejemplo, 1 Corintios 15, 3 al 8. Vamos a leerlo porque creo que es muy importante. Dice así: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Este es Pablo hablando, por supuesto. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces, lo que Pablo está haciendo es dar una lista de todas las personas o de, bueno, las categorías de personas que afirmaron haber visto a Jesús después de su muerte. Ahora, lo curioso de esto es que incluso eruditos escépticos aceptan que por lo menos los discípulos y estos testigos creyeron ver algo. Por supuesto, nosotros diríamos que en efecto vieron algo, pero incluso personas escépticas no dudan de la, ¿cómo diríamos?, de la sinceridad de estos registros. Entonces, y claro que una porción de este pasaje que es importante se fundamenta en ciertas tradiciones orales que ya había poco después de la resurrección de Cristo. Entonces, creo que ese tercer punto es importante. Sí, por ejemplo, en el mundo académico se reconoce que aquí hay un núcleo histórico importante que aparece de manera, digamos, por decirlo de alguna manera, muy rápido después de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Aparece muy rápido este núcleo histórico. Me refiero a primero a los Corintios capítulo 15. Entonces, como ya has mencionado, Pablo hace una lista de personas por categorías, lógico, primero a Cefas y va mencionando personas. Y esto es importante, en el mundo antiguo sabemos que hay historiadores que presentaban nombres, personas, para que si alguien quisiera, por ejemplo, si alguien quería ir a consultar, podía hacerlo. Por eso da nombres, habla de Jacobo, habla de Cefas, habla de los 12. Y todo el mundo sabía en las comunidades cristianas quiénes eran los 12, los que habían seguido a Jesucristo. Se menciona a sí mismo y llama la atención que en Gálatas capítulo 1 y capítulo 2 Pablo está contrastando la información. Él dice que él no recibió el Evangelio por hombre alguno, él lo recibe por revelación. Pero lo interesante de Pablo es, y eso es riguroso, que Pablo va a contrastar la información que él recibe del Evangelio por revelación, la va a contrastar con los testigos oculares, con las personas que estaban vivas, en ese caso Cefas y Santiago, el hermano del Señor, y él se pasa un tiempo con estas personas. eh, Creo que ya hemos mencionado en otras ocasiones, se usa el verbo historeo en su forma verbal, por supuesto. Historeo podía ser investigar, entrevistar, hacer preguntas sobre algún acontecimiento, una visita con el fin de hacer preguntas y probablemente contrastar información. Se pasó una cantidad de días considerables con Pedro y es lógico que este es un testigo ocular importante y Santiago, bueno, Santiago no cree en Jesús, probablemente en el periodo del ministerio público. Hay varios textos en la Biblia que dice que los hermanos no creían en él. Hay otro texto que dice que la familia lo tomó, lo sacó, lo separó para un lugar porque lo daban como que estaba fuera de sí. Y de pronto Santiago aparece convertido. Entonces la mayoría de las personas están de acuerdo. Hay un consenso en que Santiago se convierte después de la resurrección de Jesucristo por esta aparición de la que está mencionando Pablo. Entonces ahí hay datos, ahí estamos tratando de revisar los datos que tenemos, la información que nos puede arrojar luz para
construir un caso sólido sobre la resurrección de Cristo. Claro. Sí, y bueno, conectado a eso que acabas de decir, el cuarto de estos hechos esenciales, ¿no? Es precisamente el cambio de los discípulos y de personajes escépticos, como Saulo y Santiago. Ahora, sabemos que los discípulos, luego de la muerte de Cristo, estaban amedrentados, estaban escondidos, estaban un poco perdidos, ¿no? No sabían qué hacer, estaban tristes también. Y sin embargo, dan un cambio repentino, por supuesto, luego de estas apariciones post-mortem de las que hemos hablado, y son capaces de ir hasta la muerte, hasta el martirio, por causa de estas cosas. Creo que, por ejemplo, esa objeción de que, bueno, de una conspiración, de que se inventaron una serie de cosas, de que querían mentir para formar un movimiento religioso, creo que, creo que choca un poco con la realidad de que estos discípulos y las personas que, como Saulo y Santiago, ¿no? que, que afirmaron ver a Jesús y que lo vieron, de hecho, llegaran a padecer por causa de esto, ¿no? Si fuera una mentira, ahora uno puede estar equivocado y padecer ilógicamente, pero es diferente si uno creara una mentira y uno padece por causa de una mentira, sería, bueno, estaría siendo un poco razonable, estaría siendo. Así que creo que esa objeción no se sostiene muy bien, no explica que discípulos y escépticos que fueron transformados, que luego decidieran morir por causa de este hecho, de esta resurrección, de este hombre que regresó de los muertos, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1 Corintios 7, no, 15:7, solo leámoslo un segundito, solo para recordarlo, ¿no? Mm. Porque menciona a Jacobo, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y claro, sabemos por otros relatos del Nuevo Testamento, todo ese proceso que pasó Pablo luego de perseguir a la iglesia, de encontrarse a Jesús en el camino, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos escépticos en particular, que luego se convirtieron en personas cristianos ejemplares, por supuesto, pero eh, también estuvieron dispuestos a padecer. Y creo que nuevamente eso choca con la idea de una conspiración para crear una nueva religión y todas estas objeciones que se hacen, ¿no? Entonces, solo para recapitular, hasta ahí tenemos 4 hechos fundamentales ampliamente aceptados por personas que estudian la historia y que se encargan de esto, ¿no? Es la crucifixión y muerte de Jesús a manos de Poncio Pilato, eh, el hecho de que la tumba fuera encontrada vacía por mujeres y que ellas fueran las reporteras, digamos, ¿no? A los discípulos, las apariciones post-mortem, que incluso eruditos escépticos aceptan que por lo menos los discípulos creyeron haber visto algo. Y nosotros afirmamos que, por supuesto, como cristianos, que en efecto vieron algo. Y en cuarto lugar, el cambio radical que dieron los discípulos, luego de estar atemorizados, y también el cambio de dos personas escépticas como Santiago y Saulo. Entonces, esas 4 hechos creo que forman el fundamento de, bueno, de una de las posibles defensas de la resurrección, desde una perspectiva histórica, por supuesto. Sabemos que esto no abarca el cristianismo en su totalidad. Con todo, hay muchos datos que se pueden seguir dando. Por ejemplo, a mí se me ocurre que los discípulos, si quisieran mentir a las personas, al mundo grecolatino, porque ellos tenían que llevar el evangelio a todo lugar, ¿no? Eh, es cuestionable pensar que los hombres se presentaran a sí mismos como testigos cobardes, estaban acobardados, huyeron, abandonaron a Jesús, tienen miedo, están escondidos, dudan de que resucite, ya no tienen esperanza. Y entonces las mujeres valientes en la tumba, dando testimonio, está como, es como una declaración invertida. Son valores invertidos, ¿no? Entonces, que ellos presenten a las mujeres como los primeros testigos, eh, ellos no creen, tienen que ir a la tumba y cuando ven que la tumba está vacía y que está el lienzo y todo esto, ahí es cuando creen, por el caso de Pedro y de Juan. Esto es cuestionable, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque este era el evangelio que iba a circular por toda la cuenca del Mediterráneo, el Levante y por todo el mundo. Entonces, por ejemplo, presentar a Pedro, que es uno de los líderes más importantes del primer movimiento de cristianos,
hasta que va muriendo, por supuesto, presentarlo como un hombre que niega a Jesucristo, blasfema, jura, no sabemos por qué juró y cómo fue su juramento, pero todo esto es bastante vergonzoso para crear una historia al principio que pudo haberse elaborado mucho más ajustada a la cultura, al contexto grecolatino. Entonces, no creo que se pueda sostener. Y siempre hay que tener cuidado. Me refiero para todos los cristianos que están escuchando, inclusive las personas escépticas, de no aventurarse a proferir una teoría solo porque se me ocurra, ¿no? Es decir, soy escéptico, tengo presuposiciones antisobrenaturalistas, me dicen que Jesucristo resucitó y yo por justificar mis presuposiciones decir, no, eso fue un estado alterado de la conciencia, eso fue que tomaron algún somnífero o una histeria colectiva. Entonces, eso no es un proceso científico. Sí, recomendamos a las personas a que aborden el texto. Hay muchos eruditos que han hablado de la historicidad de Jesús con una metodología rigurosa, pero no es ni confiable ni agradable ver cómo la gente se atreve a decir cosas sin haber investigado, repiten lo que otros han dicho. Inclusive hay algunas personas que se han atrevido a decir que, por ejemplo, que la resurrección de Jesucristo tiene su fuente en literatura pagana, en dioses que resucitaron antes de Jesucristo en Egipto y en otros lugares. O que es una copia de religiones mistéricas. Los eruditos especializados en el campo, puedo mencionar uno, ¿no? Como Craig Keener, es un especialista en Nuevo Testamento, en lengua griega y en todo este contexto del mundo antiguo. Él dice que estas personas que plantean esto no conocen el mundo antiguo, no saben, muchas veces quieren buscar paralelos y ni siquiera saben qué cosa es un paralelo. Entonces, para yo decir que hay un paralelo entre la resurrección corporal de Jesucristo, porque hemos hablado de Apolonio de Tiana, este documento que aparece como en el tercer siglo después de Cristo, ya cuando, digamos, el relato de la resurrección de Cristo está expandido por el mundo, bien, ya está escrito y todo, que este hombre aparece vivo pero los eruditos lo que plantean es que no es que él resucita, sino que él aparece para declarar que no ha muerto. Algunos están hablando sobre esto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y cuidado con los paralelos, digamos. Es decir, primero hay que saber qué cosa es un paralelo. Las diferentes categorías que se usan en el mundo académico, en la historiografía, para clasificar qué tipo de paralelos, si las evidencias tienen peso, evaluar las evidencias, a ver si de verdad están relacionadas con el caso que queremos defender. Entonces, como cristianos creemos en la resurrección de Cristo. Ya tú lo planteaste al principio, el mismo Pablo decía que si no hay resurrección, vana es la fe. Es decir, ¿en qué estamos creyendo si nadie va a resucitar? Lo mejor que hacemos es comer y beber, disfrutar la vida, diría un buen judío, disfrutar la vida porque ya después de la muerte no hay más nada, no va a haber resurrección, esto no tiene sentido. Entonces, el cristianismo, la resurrección de Cristo, las apariciones, los testigos oculares, son realmente lo que va a generar que el cristianismo tenga continuidad. Por ejemplo, sabemos por las evidencias que hay, evidencias históricas, de que los casos de líderes que se levantaron con pretensiones mesiánicas cuando fueron asesinados, cuando murieron, los discípulos nunca se atrevieron a decir, no, él resucitó, porque en la cultura, en el pensamiento judío de la época, a nadie se le ocurría hablar de una resurrección singular. Tú mismo cuando conversábamos en algún momento decías que la resurrección para los judíos, la resurrección era corporativa, es decir, el pueblo iba a ver una resurrección de muertos, como habla Daniel 12, y escatológica, en el fin de los tiempos. Pero no, a nadie se le ocurría decir, no, el líder de nosotros resucitó y está entre nosotros o habitó. Y hay otras objeciones, el caso de los fantasmas, ¿no? Es decir, era común en la literatura antigua las apariciones de fantasmas, en las noches principalmente, etcétera. Pero el relato dice que Jesús se le aparece a ellos y los invita a que toquen, por ejemplo, como es el caso de Tomás, y eso lo vio todo el mundo, que es otro que aparece como escéptico, ¿no? Un poco vergonzoso tener un discípulo decir, no, no, si yo no le meto mis dedos en las llagas, yo no voy a creer en él. Es bastante vergonzoso. Y quizás muchos no entienden por qué es vergonzoso, hay que entender un poco el mundo antiguo, los testimonios, los varones, cómo se debían presentar, todo eso. Eh, y
incluso él después de la resurrección y las apariciones, él estuvo tiempo con ellos, tuvo bastantes días. Por ejemplo, Hechos 1 dice que les presentó pruebas indubitables, es decir, que los convenció y les habló sobre el reino, habló otras cosas que nosotros no, no tenemos con fuerza, digamos, la información muy clara, pero ellos sí lo sabían y después seguramente lo enseñaron, lo plasmaron en las epístolas y todo esto. Entonces, todas estas objeciones que tienen presuposiciones antisobrenaturalistas de antemano, ¿no? A priori enseguida emiten juicio diciendo, no, esto es esto, lo otro, empiezan a inventar una serie de teorías, no tienen fundamento. Y no es la forma de hacer un caso histórico. Porque si esa es la forma en que vamos a abordar un relato histórico como el de Jesús, en varios textos, biografías grecolatinas, epístolas, el corpus epistolar de Pablo y otros, si esa es la forma que vamos a abordar el resto de la historia de la humanidad, eh, los historiadores no trabajan así. Claro. No trabajan con esas especulaciones, ese atrevimiento que tiene la gente de especular a priori sin haber investigado. Esa no es la forma en que trabaja el método histórico. Claro. Está bien. Bueno, entonces, mm, luego de plantear ese caso general, ¿no? De 4 hechos fundamentales para los que la resurrección es la mejor explicación. Eso es lo que afirmamos nosotros, ¿no? También hay objeciones. Creo que ya hemos mencionado algunas. Bueno, quizá podemos mencionar, claro que sí, otras e ir respondiéndolas. Por ejemplo, está la objeción de que los evangelios no son históricos, pero tú habías mencionado hace poco. Es decir, en los evangelios hay núcleos históricos. Ahora, no todo académico va a confiarles eh, o va a confiar en cada afirmación de los evangelios porque tienen sus propias ideas y presuposiciones. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Lucas, que tanto en Lucas, el Evangelio de Lucas, como en Hechos, se evidencia que llevó a cabo una investigación bastante profunda y rigurosa y que la registró también de ese modo. Además de, por ejemplo, este asunto de 1 Corintios 15, en que Pablo muestra que había ciertas tradiciones ya formándose y él comienza a citarla, ¿no? Estaba, digamos, resumiendo o condensando lo que se decía, el caso del cristianismo en ese tiempo, ¿no? Que Jesús había resucitado, bueno, todo esto que leímos hace poco. Entonces, decir, los evangelios no son históricos, cuando sabemos que tienen núcleos o fundamentos históricos, pero que no explica nada. Es decir, no son históricos porque crees que, que no tienen el mismo, digamos, la misma metodología o rigor de la historia del siglo XXI. Eso no tiene mucho sentido. No tiene sentido. No tiene sentido porque los cánones, digamos, los cánones de historiografía moderna del siglo XXI, la manera en que se hace historia, que se escribe la historia, es muy es diferente a la que se hacían en aquellos tiempos, ¿no? Incluso en diferentes tradiciones. Me refiero a judíos, cómo los romanos hacían historia, cómo los griegos hacían historia, porque tenemos precedentes de historiografía en el mundo grecolatino también, antes de los evangelios. Ahora, muchos estudios y entre ellos las personas conocen, ¿no? De los más populares son Michael Licona, Craig Keener. Hay un manual de Oxford de biografías antiguas donde la persona puede acudir, los académicos pueden acudir, revisar para que vean, digamos, los recursos retóricos que se usaban en los evangelios son muy semejantes a los recursos retóricos que usaban los que redactaban biografías antiguas o historias, como es el caso de Plutarco y otros más. Entonces, esto es un tema complicado, ¿no? Que hay que hablar mucho, solamente quiero tocarlo, digamos, a grandes rasgos. Entonces, hay algunos datos interesantes, por ejemplo, Lucas, que es el autor, tradicionalmente se ha aceptado que es el autor del Evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles. Interesante porque en Hechos de los Apóstoles, que hay mucha evidencia arqueológica que sostiene temas de nombres. Por ejemplo, hay nombres que usa Lucas en las regiones de la cuenca del Mediterráneo que son exclusivos, no aparecen en otras literaturas y se ha revisado
los estudiosos lo que se llama la onomástica, ¿no? Los nombres, que el 10% de los nombres que aparecen en los registros antiguos en esas regiones son exclusivos de ahí. Y muchas veces el autor está hablando en primera persona del plural. Nosotros abordamos, nosotros hicimos. Pero es llamativo también que a diferencia de los retóricos grecolatinos, que se deleitaban en una descripción geográfica específica, ¿no? Si van a hablar de un lugar geográfico, empezaban a retocar, a florear, no sé si es la palabra correcta, ¿no? A embellecer el relato con mucha retórica. Lucas es un hombre cuya retórica no llega a ese nivel, en el sentido de él no está interesado en eso, él está interesado en mencionar los lugares y desarrollar el acontecimiento, lo que sucedió, los personajes. Él elabora mucho más los personajes que los lugares históricos. Entonces, todo eso está bien estudiado y hay muchos especialistas que hablan de la historiografía de Hechos de los Apóstoles y de las biografías grecolatinas. Es decir, el consenso académico en la actualidad eh, atribuye el género literario de los evangelios como biografías grecolatinas o biografías antiguas, ¿no? Entonces, sí tienen un componente histórico riguroso. Ahora, claro, como tú bien decías, un historiador moderno, siglo XXI, cuando va a hacer historia, no lo hace como ellos hacían la historia, como ellos relataban, porque también tenían un interés teológico. Es decir, no solo les interesaba decir quién era la mamá de Jesús, quién era el padrastro, los hermanos, era qué dijo Jesús. Y algo que las personas modernas, ¿no? Por no conocer bien el contexto antiguo, no, digamos, no toman en cuenta es que los historiadores antiguos o estos escritores de biografías antiguas o de evangelios, ellos no tenían todo el material del mundo para narrar todo lo que querían. Los rollos de papiro eran limitados, muy limitados, y ellos buscaban que el relato estuviera enmarcado en los rollos y tratar de no superar los cánones de redacción de las biografías grecolatinas, aunque los evangelios, hay varios evangelios que son bastante largos, No. como es el caso de Mateo, es el caso de Lucas, el de Juan también es largo, ¿no? El de Marcos es cortico. Entonces, hay tantos datos que pudiéramos estar conversando, ¿no? Tomarían demasiado tiempo y se nos va el tiempo de que hemos planificado. Sí, Pero sí hay mucha información y es bueno que los cristianos sepan, y también los escépticos, que hay mucha investigación, mucha información sobre la resurrección, la historicidad de la resurrección de Cristo. claro. Sí, bueno, por ejemplo, otra de las afirmaciones es que no hay fuentes no cristianas sobre la Mm, resurrección, por ejemplo. Pero claro, esto no es un, esto no es un dato exclusivo del cristianismo. Es decir, uno no puede esperar que en la antigüedad cualquier cosa que alguien escribiera, que luego todo opositor exacto. confirmara, fuera a confirmar tus hechos. Eso no tiene sentido, ¿no? No se espera que se haga de otros escritos o textos. Entonces, eh, no es la mejor objeción, me parece. No, esto es muy bueno, ese punto es muy bueno. Sigue desarrollándolo y conversemos. Porque es verdad, por ejemplo, la historia, creo que tú tocabas ese punto al principio, la historia tiene sus límites, tiene su alcance, cuando hablamos de la naturaleza de la disciplina histórica, tiene su alcance que nos aporta mucha información del pasado, pero también tiene sus límites. Es decir, la historia como disciplina no abarca todo el pasado es inmenso, ¿no? Y no todo quedó registrado. Claro, Entonces, el historiador trabaja con lo que se registra, con esas tradiciones escritas, y claro, también se nutre de otra, y de forma interdisciplinaria, ¿no? Hay otra serie de disciplinas como la arqueología, la numismática, la historiografía antigua, etcétera. Todo eso aporta datos. ya, Pero como bien dices, no es que vamos a tener, y no ocurre, yo sé que ya lo mencionaste, pero solo para reforzarlo, ¿no? No ocurre de otra manera con el resto de la historia, de los relatos históricos. Si alguien escribió, no hablamos de cristiano, no podemos esperar que ahora todo el mundo se va a proponer decir, bueno, vamos a reaccionar nosotros para que le quede un caso para de aquí a 2000 años que pueda defender su caso. Eso no funciona así tampoco. claro, exacto. Bueno, por ejemplo, otra vez que los discípulos se robaron el cuerpo. Ahora, eh, aquí hay dos cosas interesantes y lo primero es que eso no explica
lo que ya habíamos mencionado sobre la convicción que tuvieron los discípulos y Santiago y Saulo como para morir por causa de Cristo, ¿no? Por causa de la idea de que había resucitado. Entonces, quien se roba un cuerpo y hace una mentira, no muere luego por esa mentira. Eso ya lo habíamos conversado. Pero lo otro que encuentro interesante es que eh, los autores de los evangelios registran la objeción temprana que dieron las autoridades judías. Es decir, ellos mismos registran lo que sus opositores estaban mencionando. Quiero leerlo un momento en Mateo 28, del 11 al 15. Es el informe de los guardias. Dice así: mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo, mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Es decir, otro de estos criterios que digamos que los autores se ponían a sí mismos las cosas difíciles, ¿no? Mm. Primero, mencionaban como testigos iniciales a las mujeres, mencionaban a un Mesías torturado y muerto, es decir, que eran problemáticos para él. Malhechor, ¿no? Claro, exacto. Entonces, también mencionan la objeción principal que dan los líderes opositores y te mencionan que se había divulgado o que se divulgó extensamente. Entonces, no suena al que está procurando elaborar una mentira compleja. Se está poniendo a sí mismo en vergüenza, o mejor dicho, está siendo rigurosamente veraz en en mostrar las debilidades que presentaron los líderes del movimiento y además te está presentando la objeción que dieron los opositores y que hasta ahora sigue, porque de hecho esa es una de las objeciones, de las explicaciones alternativas que estamos mencionando, ¿no? Que se sigue afirmando que los discípulos pudieron haberse robado el cuerpo. Entonces, no explica ni la convicción de los discípulos o los escépticos y se, digamos, titubea ante estos criterios de embarazosos, ¿no? Que los autores estaban siendo tan realistas con lo que había sucedido, registrando la historia, que no estaban procurando embellecerse a sí mismos o, o asignarse mayor virtud de la que tenían en realidad. Y además de que estaban presentando las objeciones presentadas por sus opositores. Entonces creo que no se sostiene mucho tampoco la objeción. No, y aquí hay un punto que podemos, claro, que se puede seguir enriqueciendo, ¿no? Por ejemplo, es un poco apresurado, no sé si ingenuo pensar que dado el impacto tan significativo de Jesús como Mesías en el mundo de judíos tan celosos, ¿no? Que lo llevaron a Poncio Pilato y eso está certificado en textos extrabíblicos, pensar que, es decir, a nadie se le ocurrió que se iban a robar el cuerpo. Es decir, lo que quiero es, la idea es, primero, si Jesús era famoso, ellos podían sospechar de que esta gente se iba a robar el cuerpo para algo, no sé. Quizás lo oyeron decir que en 3 días él iba a reconstruir su cuerpo o a levantarlo. También es ingenuo, me parece, pensar que los discípulos podían robarse el cuerpo habiendo soldados entrenados, el rigor que había, los registros en las ciudades antiguas. Es decir, los romanos registraban las entradas, las salidas de las ciudades, todo esto. Entonces, eh, creo que es una hipótesis apresurada, ¿no? Es una hipótesis muchas veces irresponsable. Cuando digo irresponsable es que si a alguien le interesa la historia o es historiador, me parece que debería buscar cuál es la verdad. Es decir, cuáles son los datos que tenemos, cuáles son las fuentes, qué dicen las fuentes. Voy a usar una metodología rigurosa, no poner enseguida mis antisobrenaturalismo para determinar una investigación. Entonces, ¿cómo quedo yo, cómo queda la persona como historiador, ¿no? Su conciencia. Entonces, pero ese dato es interesante, ¿no? El tema del haberse robado el cuerpo, ¿no?
Hay casos, por ejemplo, Craig Skinner habla que sí los cuerpos se utilizaban más en el mundo grecolatino o griego, se utilizaba inclusive para hacer magia, los cuerpos muertos, pero eso no se certifica en el mundo judío. Entonces, eso es como incorporarle cosas extrañas a las culturas antiguas, cuando sabemos que en el primer siglo los judíos eran muy celosos a la hora, inclusive a la hora de comerciar, de establecer los intercambios comerciales, temas de economía, etcétera. Entonces, bueno, era solo por añadir algunos detalles. Claro. Sí, sí, exacto. Bueno, ya habíamos mencionado alguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la afirmación de que sean mitos o leyendas, los relatos de los evangelios, pero habíamos eh, mencionado las distinciones entre mito como una narrativa simbólica o la leyenda como una narrativa que se cree que tuvo fundamentos históricos, pero que con el paso del tiempo se ha ido embelleciendo, complicando, elaborando un poco más. Y sabemos que el Nuevo Testamento no lo presenta de ese modo. Presenta los hechos muy directos, sin, sin, sin hermosura de lenguaje, digamos, o sin procurarla, eh, y que son bastante tempranos. Entonces no calza con mito o leyenda. Es decir, hay que saber qué son estos términos para utilizarlos, porque a veces se toman como sinónimos de, son cosas falsas que yo no creo, así que son mitos o leyendas, ¿no? Pero no es ese el punto. Así que por ahí va. Y creo que con este podemos terminar, porque la teoría del desmayo también la mencionamos Mm. y dijimos que, bueno, Jesús no solo se había desmayado y luego lo habían llevado a un sitio, porque la crucifixión y la tortura previa era tan letal que, bueno, primero, si alguien sobrevivía, sería en condiciones casi irreconocibles Terrible. y terribles. No podría estar moviéndose de un lugar a otro ni nada por el estilo. Y, por supuesto, la medicina era muy limitada. Mm. Pero ciertamente lo más probable era que nadie sobreviviera, porque era algo extremadamente letal. Mencionamos la asfixia, la flagelación, los asuntos cardiovasculares, etcétera, ¿no? Entonces, eh, tampoco se sostiene la teoría del desmayo, me parece. No sé si tienes algo ahí. Sí, ¿no? Incluso cuando el propósito de los romanos, ¿no? Dar un escarmiento, que los pueblos vieran, por ejemplo, la flagelación previa a la crucifixión, los maltrataban, los golpeaban, los flagelaban, usaban el famoso látigo que tenían las puntas, todas estos componentes de metal. Eso primero, es decir, ellos estaban dando un escarmiento a las personas que estaban allí para que vieran cómo pagaba un ladrón, un malhechor, etcétera. Después subirte a la cruz en las condiciones que había, como bien mencionas, el tema de la asfixia, todo esto. Es decir, si alguien quedaba vivo, por la razón que fuera, la persona quedaba en condiciones de mucha debilidad si es que sobrevivía, porque bien dices como la medicina no es como la medicina del siglo XXI, no es tan sencillo explicar esto. Flavio Josefo habla de 3 casos, según un cierto historiador, habla de 3 casos de conocidos suyos de que fueron crucificados. 2 de ellos murieron y uno quedó vivo, pero en condiciones terribles. Es decir, pensar que Cristo, después de ser flagelado, maltratado, como lo relata bien los evangelios, ¿no? Que está acorde a la cultura antigua. Después subido a la cruz, atravesar por todo ese proceso de los clavos, desangrarse, todo esto, la asfixia que vivían, pensar que se desmayó y que puede haber salido después presentando así cómodamente sus clavos o los hoyos y todo esto, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, pero bueno, nosotros, digamos, cumplimos también con evaluar las objeciones que hay, cuáles se pueden sostener, cuáles tienen peso, cuáles son débiles. Entonces, siempre hay que usar, eso es algo que nosotros debemos aprender como cristianos, siempre hay que usar aquellas evidencias que tienen peso de verdad. Por eso es que no estamos en esta conversación, no estamos buscando todas las evidencias que pudiéramos dar, incluso como cristianos, según nuestra fe. No, estamos buscando aquellos datos, aquellas evidencias que generalmente se aceptan en el consenso de los académicos, sean cristianos, académicos cristianos o escépticos, personas que no creen
para nada. Y podríamos dar muchos nombres de personas que aceptan lo que estamos, lo que estamos presentando, ¿no? Ujú. Sí, la siguiente y creo que ya la última es el asunto de las alucinaciones, ¿no? Bueno, que simplemente vieron inventos de su mente por un estado eh, psicológico alterado, ¿no? El problema es que las alucinaciones sabemos que no son fenómenos que se dan colectivamente, son fenómenos individuales. eh, y también sabemos que ellos no estaban, bueno, los discípulos estaban preocupados, pero ellos no esperaban una resurrección, por lo menos del modo en que se la presentaron, porque, por ejemplo, eh, en Marcos 16:11, lo que nos dice de los discípulos es que cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Y también tenemos el caso de Tomás. Entonces, lejos de estar emocionados o llenos de ganas de inventarse imaginaciones, estaban tristes y no creían. Es decir, ni siquiera a un testigo que ya conocían, una persona que ya conocían, no creyeron en su testimonio. Entonces, el asunto de las alucinaciones no calza porque además de no ser colectivas, sino individuales, y de no estar ellos en una histeria como para que de algún modo se sincronizaran psicológicamente, lo cual no sé si tendría sentido, pero eh, no explica los hechos, no explica los hechos esta teoría de las alucinaciones. Entonces, creo que ahí hemos abarcado bastantes explicaciones alternativas, creo que ahí podemos dejarlo, ¿no? Eh, ahora sí, para terminar, me interesa qué dijo Jesús de todo esto o qué creía Jesús de todo este asunto. Por ejemplo, eh, un cristiano no se salva por causa de argumentos. Los argumentos son cosas útiles con los que uno interactúa en conversaciones, que pueden ayudar a una persona a defenderse de ataques, etcétera, ¿no? Son importantes. Pero uno no se salva, uno no conoce a Dios por medio de argumentos históricos, por lo menos no de forma personal, ¿no? Entonces, Dios siendo un ser sobrenatural requiere una interacción personal e íntima. Ahora, hace unos años, un par de años creo, que yo leía un pasaje de Marcos y me llamaba la atención, creo que no lo había notado antes, sin duda, de cuando Jesús va, digamos, y se les aparece a los discípulos y de algún modo los regaña por no haber creído, queda evidente que para Jesús era suficiente el testimonio de personas confiables dicho a otros individuos. Entonces, solo voy a leer, por ejemplo, Marcos 16:14, solo para que veamos a qué me refiero. Lo que dice es, después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Entonces, es decir, lo que claramente queda evidente en esta parte es que para Jesús era suficiente que hubiera testigos oculares confiables. Y la Biblia lo que presenta es precisamente eso. Presenta registros, textos que se fundamentan en investigaciones, en testigos oculares. Entonces me pareció curioso ver cómo Jesús mismo te dice lo que es necesario. Que tú reconozcas que alguien es confiable y que reconozcas su testimonio y que luego creas. Es así de simple, es muy directo. Y creo que los hechos históricos apoyan perfectamente esa expectativa de Cristo, ¿no? Y, por supuesto, que la forma de interactuar con él es íntima, interpersonal. Eh, una persona puede aceptar incluso todos estos hechos, pero de manera muy fría y muy académica, pero es decir, hasta que no crea en Cristo de forma personal como un salvador, como alguien que en efecto murió y resucitó por sus pecados, para satisfacer la ira de Dios, digamos, la justicia de Dios, eh, digamos que no se ha cumplido el proceso final. Así es. Sí. Sí, nosotros queremos que, exacto, como cristianos, eh, dar datos, evidencias, liderar algunos procesos para todos aquellos cristianos que se puedan beneficiar de los estudios, las investigaciones que se han hecho por años, ¿no? Es importante saber que
si hubo resurrección y si el caso que estamos defendiendo tiene peso historiográfico, entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer la persona con toda esta información, ¿no? Y hay mucha información al respecto y podríamos dar muchos más detalles, solo por cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer la persona con esta información? Si es totalmente posible que Jesús haya resucitado, entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información? Porque el conocimiento intelectual, la parte intelectual es importante, pero como bien decías, cuando uno pone la fe en el contexto del Nuevo Testamento es fe, pero una fe que genera, que nos lleva a la obediencia a Dios, ¿no? Seguir a Dios, aceptar su propósito, el plan que Él tiene de rescate y Jesucristo, la obra que hizo Cristo, digamos, es magnífica y el comprenderla y saber cuál era el propósito de Jesús, es decir, ¿por qué quiero que ustedes crean en mí? ¿Por qué quiero que ustedes escuchen a los que vieron en la parte de la resurrección, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con tanta información? ¿Por qué este pueblo por qué esta gente, estos testigos oculares fueron capaces de morir de la forma en que murieron? Porque en el mundo grecorromano la forma de morir, las torturas, las muertes, era algo espantoso para un ser humano del siglo XXI. Entonces, tú ya eso lo dejaste muy en claro al principio. Hay personas que pueden morir por una idea falsa o por una ideología falsa. Pero saber que es falso y aún así morir de la manera en que ellos murieron me parece absurdo, ¿no? Eso no es parte de la psicología del ser humano. Si muchos, sabiendo que algo es real, renuncian a la fe, porque tenemos registros históricos en la Biblia o datos de personas que cuando empezaban las torturas, los procesos de tortura en la persecución, no aguantaban mucho y renunciaban a la fe, abandonaban la fe. Claro, puede ser que no fueran cristianos, que solo estaban en una comunidad siguiendo una palabra, etcétera, pero la razón que fuera es lo que está sustentando lo que decimos. Sí. Es decir, una crucifixión es algo terrible de atravesar. Desde que empieza el proceso de flagelación todo hasta llegar a la cruz, eso es algo terrible. Entonces, la persona tendría suficiente tiempo desde que empiezan las torturas, los cuestionamientos, las interrogaciones de renunciar a tiempo, si era una idea falsa. Sí. Bueno, ahí hemos cubierto bastante material, creo que podemos ir dejándolo por ahí, ¿no? Y la conclusión ha sido bastante abarcadora. Entonces, solo recordemos que este argumento histórico, que no abarca la totalidad de la realidad, presenta 4 hechos fundamentales, eh, que bueno, para los que creemos que la resurrección es la mejor explicación. Es así de simple, no es un argumento muy complejo. Y como estos hechos son generalmente aceptados, hay un consenso sobre ellos, es una buena herramienta para conversar con las personas, ¿no? Y como introducción para presentarles el propósito de Jesús en esta muerte y resurrección. Mm. Entonces creo que podemos ir cerrándolo por ahí. Gracias por escuchar. Si tienen, por supuesto, comentarios, objeciones, si están de acuerdo, también pueden mencionarlo en los comentarios eh, y lo agradeceremos mucho. Será excelente para la comunidad, digamos. Así que muchas gracias y nos veremos en otro momento. Así es.